Escucha la naturaleza con Ornitronic. Muchas gracias por la invitación y es un gusto hablar de este tema que hasta hace algunos años todavía no era prácticamente, o era prácticamente de mi interés nulo, la cuestión de acústica, pero pues a partir de hace unos 4 años ha tomado ya un interés bastante importante para mí, ¿no? Por otro lado, bueno, quiero platicarles un poquito que esta charla es un poco diferente a las que han estado llevándose a cabo durante el resto de estas semanas, ya que yo no les voy a hablar específicamente de un trabajo mío, ¿no? Sino es un panorama general en lo que se ha empleado la acústica, particularmente en el estudio de los mamíferos marinos. Entonces, bueno, ya Esaú me hizo favor de presentarme y continuamos en la siguiente, por favor. Bueno, para los que no están tan familiarizados con esto, pues los mamíferos marinos, como su nombre lo indica, es un grupo de organismos perteneciente al grupo de los mamíferos como tal, que pasan una parte o toda su vida debajo del agua. Particularmente dentro de este grupo, pues tenemos los osos polares, las nutrias, los diferentes focas, lobos marinos, leones marinos, morsas, etcétera, que todos ellos se consideran como anfibios, no desde el punto de vista de un grupo biológico, sino en el sentido de que pasan buena parte de su vida en el mar y otra parte de su vida en tierra. Básicamente la parte que realizan en el mar es principalmente la alimentación, y en el caso de las nutrias y de algunos lobos marinos, pues también un poco de la parte del descanso. Y en el caso de otros grupos que son los cetáceos como tal, que involucra a los delfines y a las ballenas y a las marsopas, en la línea de abajo pueden ver primeramente un delfín, luego una ballena, y lo que preguntaba, esa que les está señalando más poquito a tu izquierda, la tercera, son unas marsopas. Y a continuación vienen también el grupo de los sirénidos, que son los manatís y los dugongs. Esta línea, esta fila de imágenes que se encuentran en la parte inferior, estos grupos de organismos pasan toda su vida debajo del agua, es decir, realizan actividades como reproducción, alimentación, comunicación, socialización, etcétera, en este medio. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros como biólogos, particularmente, y otras áreas anexas, pues nos encargamos, o como mastozólogos marinos, pues nos encargamos de estudiar este grupo de organismos, ¿no? Hay diferentes maneras. Una de las más comunes o en las que más nos hemos estado basando nosotros es básicamente a través de monitoreos, a través de embarcaciones, es decir, vamos a la lancha, nos subimos y tratamos de buscar los diferentes grupos de mamíferos marinos. Sin embargo, esta técnica sí tiene ciertas limitantes. Una es que estamos nada más, que estamos limitados a las horas luz. Es decir, si salimos en la noche, pues no podemos ver los organismos, como por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen en la que está el atardecer, pues pueden ver que son delfines, pero al final de cuentas es muy difícil tratar de identificar qué especie es. En otras ocasiones los vemos muy retirados, o también la otra que nos limita es las condiciones de lluvia. Obviamente si está lloviendo, pues no podemos salir al mar a buscar a nuestros organismos, y la imagen que ven al final también es las condiciones del mar, ¿no? O el viento que existe, que si existe mucho viento, se genera mucho oleaje y se generan como muchos, como si fueran, pues sí, el mismo mar, que nos puede llegar a confundir, y si por ahí pueden ver, se ve como un ligero soplo, pero nos puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, es una técnica muy buena, pero también tiene sus limitantes. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, como les decía, nosotros vamos en una embarcación, en una lanchita, y tratamos de buscar los organismos. Pero la realidad es esto, ¿no? Que en algunas ocasiones, como pueden ver en las imágenes de arriba, pues que solamente podemos ver unas aletitas que pasan por ahí alejadas, o algunos saltos. Y también, es decir, que estamos alejados del transecto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en dado momento es tratar de acercarnos para tratar de identificar la especie, pero en muchas ocasiones, cuando llegamos al sitio donde ya los vimos, en algunas ocasiones se sumergen y ya no los logramos detectar
en más ocasiones. Por otro lado, tenemos especies raras, especies que huyen o se alejan de las embarcaciones, o especies, como lo pueden ver en las dos últimas imágenes, que son especies que tienden a bucear por mucho tiempo. En el primer caso tenemos un ejemplo de una vaquita, en la cual, bueno, los que están un poquito familiarizados con ese tema, pues son especies que son muy poco, no son fáciles de detectar por su tamaño, porque se alejan de las embarcaciones principalmente, ¿no? Y pues es difícil de detectar. Hay otras, como en el caso de la segunda imagen, que es una ballena minke, que también se considera como una especie escabullidiza. A continuación tienen una imagen que es el cachalote y los ífidos, que es la última imagen que ustedes pueden observar. Son especies que se consideran grandes buceadoras, y esto quiere decir que pueden permanecer por debajo del agua hasta aproximadamente 60 minutos o más, dependiendo del área de donde las estemos estudiando. Entonces, si nosotros pasamos por la embarcación en cierto momento, no significa que no estén, simplemente no las estamos viendo porque están debajo del agua realizando diferentes actividades. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les comentaba es que también cuando nosotros estamos realizando nuestro trabajo, nuestros monitoreos, pues nuestra expectativa es que vayamos y a cada minuto vayamos viendo, no sé, grandes cantidades de delfines, ballenas saltando, etcétera. La siguiente, por favor. Pero la realidad es que pueden pasar horas y horas y horas, y por ahí, como pueden ver en la imagen de en medio, a lo mejor ver nada más una aletita, un par de segundos, y ya no vemos nada, ¿no? O un delfincito que saltó y ya nada más, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aprovechando de que una característica que se descubrió hace ya bastante tiempo es que en general los mamíferos marinos son grandes emisores de sonido, son grandes vocalizadores y utilizan mucho el sonido para diferentes fines. Y precisamente pues nace esta herramienta que se conoce como vía acústica, fue generada principalmente en aves, y bueno, ya no les tengo que decir mucho, ya que a partir de esto han sido las pláticas. Pero lo importante es que el grupo de los mamíferos marinos, y particularmente los cetáceos, se conocen por esta gran capacidad de emisores de sonido. Entonces, voy a empezar a hablar también algunas de las funciones que para las que utilizan los diferentes grupos de organismos. Entonces, en este caso, van a escuchar ahorita el sonido de unos osos polares, que los utilizan principalmente los machos para las peleas por las hembras. ¿Lo puedes poner, por favor? El sonido del oso polar, gracias. Bueno, voy a continuar. El siguiente caso son unos elefantes marinos que también ocupan el sonido para las peleas entre machos, para defensas de sus hembras, y también para defensa del territorio. La siguiente, por favor. Ok, como les comentaba que particularmente el grupo de los cetáceos y los sirénidos están todo el tiempo debajo del agua, entonces tienen que tener una manera en la cual poder ubicarse. Entonces, particularmente el grupo de las ballenas barbadas o de las grandes ballenas utilizan también el sonido para la navegación. El primer caso es un sonido de una ballena azul. Pues, ese que se escuchó fue una jorobada, no sé qué pasó ahí con el sonido, no sé si se cuatrapeó. ¿Puedes volver a poner el primero del...
Ese es el de una ballena jorobada, que prácticamente también lo utilizan para la reproducción. Estos se llaman cantos y estos los realizan precisamente para la atracción de las hembras. Ese fue el que se escuchó en este momento. El que ahorita se va a escuchar es el de la ballena azul. En ambos casos, estos sonidos se consideran de baja frecuencia y el sonido puede viajar muchísimos kilómetros debajo del agua, lo cual a ellos les beneficia para también poder orientarse y en el caso de cuando están en época reproductiva, pues para poder atraer a las hembras. La siguiente, por favor. En el caso particular de los organismos que tienen dientes o de los mamíferos que tienen dientes, como lo son los delfines, también lo utilizan para la socialización. Tal es el caso, por ejemplo, de las orcas, que es la primera imagen. ¿Lo puedes poner, por favor? En la segunda imagen ven un delfín moteado y en este caso ellos utilizan una estrategia, bueno, todos los delfines utilizan una estrategia que se considera como llamada ecolocalización, que es básicamente para ubicar su alimento y identificar otras estructuras también para poder ubicarse, pero es un proceso que ellos realizan utilizando específicamente el sonido, se llama ecolocalización. ¿Puedes poner el sonido, por favor? De la segunda imagen, ajá, ese. Y particularmente estos se conocen como clics, ¿no? Que son así como que soniditos muy puntuales. La que sigue, por favor. Ok, entonces, nosotros utilizamos estas herramientas y existen dos tipos de monitoreos o formas de estudiar estos organismos a través de la vía acústica. Por un lado tenemos el monitoreo acústico activo, en el cual consiste en que se introduce directamente en el mar un emisor de sonido, una persona que está en la parte superficial o en el barco, lo que hace es que activa ese sonido, se envía por vía marítima, obviamente, y el organismo lo escucha y se estudia de diferentes maneras para ver cómo está respondiendo el organismo. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Y por otro lado existe lo que se conoce como monitoreo acústico pasivo, en el cual simplemente nosotros colocamos un aparato que se conoce como hidrófono, en el cual esperamos a que el organismo vocalice, nosotros detectamos esos sonidos, posteriormente extraemos la información. Ahorita ya con la modernidad, pues vienen en tarjetas en tarjetas, y nosotros ya extraemos esa información y posteriormente analizamos esos sonidos con diferentes fines, como les voy a mencionar a continuación. La que sigue, por favor. En este caso tenemos un ejemplo en el cual muchos de los organismos o muchos de los mamíferos marinos tienden a caer en redes. Entonces lo que han hecho es que colocan unas alarmas acústicas que se conocen como pingers, se colocan en las redes, se activan y esto hace que de alguna manera los delfines lo escuchen, pero sea un sonido que ellos lo evadan, pues. Entonces, creo que ahí se está escuchando el sonido. Ese es un sonido de un pinger. Lo que se hace es que básicamente la persona que lo está manipulando va controlando las frecuencias, va controlando los tiempos para evitar precisamente
precisamente que los delfines interactúen con este tipo de redes de pesca. Ya hay unas zonas donde inclusive ya los han establecido como ley y con determinadas frecuencias, ¿no? Para que no haya mortalidad de estas especies. La que sigue, por favor. Aquí les pongo algunos ejemplos en los cuales precisamente, bueno, son algunos que se han trabajado en las diferentes especies de Tursiops truncatus, que es la primera, o es el delfín nariz de botella para reducir las interacciones con pesquería. Lo mismo para el delfín, para el Grampus griseus y para una marsopa, ¿no? Precisamente para evitar la captura incidental, y también han visto cómo reaccionan ante estas alarmas, sobre todo también con tiempo de respiración, cómo se coloca la especie frente a las redes, ¿no? Porque también la finalidad es que los organismos no resulten dañados también precisamente por este sonido emitido. La que sigue, por favor. Y bueno, también algunas de las causas que se han estudiado a través del monitoreo acústico es que en muchas ocasiones una de las teorías de los varamientos es que pierden precisamente la audición. Entonces, algunos estudios han hecho pruebas y ven qué tan relacionado está con algunos monitoreos sísmicos o con el sonido antropogénico tan fuerte que hay en el medio ambiente. Y entonces han realizado pruebas también para ver qué tanto es lo que alcanzan, cuál es su límite, por ejemplo, de capacidad auditiva para que no les lleve a afectar. Y con esto se establecen medidas de mitigación para evitar precisamente también estos varamientos. La que sigue, por favor. También se han hecho experimentos para ver cómo se comporta tanto acústicamente como físicamente un organismo ante la presencia de un depredador. Es muy difícil que en el medio nosotros realmente vayamos y encontremos ese tipo de interacción y que además estén vocalizando. Sin embargo, Allen y colaboradores han realizado experimentos en los cuales tenían vocalizaciones de orcas y estaban viendo en ese momento una especie de sífido y emitieron el sonido de las orcas y ven cuál fue la reacción de estos organismos. La que sigue, por favor. Bueno, la primera imagen es un sífido y la segunda es la orca. En este caso también tenemos un estudio muy interesante. Si quieres poner el sonido y ahorita les explico. Esto es un sonido de una vaquita. Como muchos saben, es una especie que está en crítico peligro de extinción en México y como ya también les mencioné, es una especie que es muy difícil de observar, se necesitan binoculares de muy alta potencia para poder detectarla. Entonces, lo que han estado realizando a partir de finales de los 90 es precisamente colocar estos hidrófonos para grabar las vocalizaciones de esta marsopa o de esta especie que es la vaquita, y lo que han hecho es que a través de estudiar cada clic y ver cada cuánto se repite, han estimado el tamaño poblacional y ahora han llegado a la conclusión de que pues tenemos muy pocas vaquitas y cómo ha declinado la población a lo largo de los años, pero lo importante de estos estudios es que la información más relevante proviene de estudios acústicos y no visuales como en otros casos. La que sigue, por favor. También el seguimiento de una ballena, como se pueden mover cientos y cientos de kilómetros, hay otras herramientas con marcadores, etcétera, pero una cuestión importante es cómo se distribuyen espaciotemporalmente, es decir, se colocan los aparatos en dos diferentes zonas. En este caso, Aurora Paniagua colocó hidrófonos dentro del Golfo de California y entonces van detectando en qué hidrófono se detecta, en qué temporada, cuánto dura, etcétera. Se compara con las vocalizaciones detectadas en el otro hidrófono y entonces ven en qué temporada estuvieron, si estuvieron en las dos, si estuvieron durante ciertos meses y cómo va cambiando, ¿no? ¿Puedes poner el sonido, por favor? Esta es una ballena azul, no sé si lo mencioné. De la anterior, por favor. Gracias. Ay, disculpen las molestias.
La que sigue, por favor. También la gran mayoría de las ballenas, y algo que se ha estudiado mucho particularmente en las ballenas jorobadas, es que son especies migratorias. Esto quiere decir que se mueven entre sus sitios de reproducción y sus sitios de alimentación. Los que ustedes ven en color rosita son sitios de reproducción y los que ven en azul son sitios de alimentación. Entonces, como la canción de un grupo de ballenas de que se encuentran en una región en particular es muy similar, lo que han hecho es precisamente comparar las vocalizaciones, por ejemplo, los ejemplos que van a ver ahorita. El primer sonido, si quieres, ponlo, por favor. Ese es un sonido de una ballena que se encontraba, bueno, de varias ballenas que se encontraron en Bering. Y el siguiente sonido es de ballenas de Hawái. Entonces, como se pueden dar cuenta, si quieres ya detenerlo, gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, las vocalizaciones son muy diferentes y entonces así podemos estudiar las rutas migratorias. Incluso hay un estudio muy bonito en el cual localizaron en Brasil ballenas que provenían de África, particularmente de Gabón, y lo detectaron a través precisamente de la variación en la canción, ¿no? Y también pueden ver cómo están interaccionando diferentes poblaciones. Hay sitios de reproducción, particularmente en Hawái, que vienen desde varias partes del norte y, bueno, sí, de Alaska, de Bering y todos esos lados que llegan particularmente a Hawái, y entonces así es como van determinando más o menos de dónde pueden provenir cada una de las ballenas. La que sigue, por favor. En este caso es un pequeño video en el cual particularmente los lobos marinos, los elefantes, las focas tienden a estar en grupos de cientos de individuos, y particularmente después de que llega la época reproductiva, particularmente las hembras tienen que salir a alimentarse, y entonces cuando regresan tienen que reconocer prácticamente quién es su cría. Entonces también este tipo de estudio se ha realizado, ¿no? La comunicación y reconocimiento entre madres y crías. Este es un video de una foca de Weddell.
Esa, como pueden ver, es una cría. La primera que vieron, yo no tomé estos datos, obviamente, pero tentativamente es una hembra, ¿no? Si es su mamá o no, quién sabe, pero la que sigue, por favor. Y bueno, también como les comentaba, se puede estudiar el comportamiento y particularmente en mamíferos marinos que prácticamente no los vemos en superficie. En este caso, los cachalotes se alimentan aproximadamente alrededor de unos 200, 300 metros de profundidad y es algo que obviamente pues desde superficie no lo podemos observar. Entonces también se estudia cómo es qué tan profundo están buceando y a qué profundidades están consiguiendo su alimento. Particularmente, el primer caso es un grupo de cachalotes que están emitiendo también clics de ecolocalización para conseguir su alimento. Entonces, ¿puedes poner el primero, por favor, que es el cachalote? El primero. Por ahí hay otros sonidos, pero los que se escuchan así como que como más frecuentes son precisamente los clics. Puedes poner el video de en medio. En este caso son pseudorcas, orcas falsas. Si quieres ya detenerlo y poner el último, que es un sífido de Cuvier, que también, como les comentaba, es uno de los que tienen grandes capacidades de buceo. Si ustedes pudieron escuchar, primero se escucha como que uno, pasa cierto tiempo, luego otro, luego otro, luego otro. Y llega un momento en el que se empieza a hacer muchísimo más rápido. Esto es porque ellos emiten el sonido, se refleja en su presa, esperan a que regrese y entonces cuando se va haciendo más continuo es porque cada vez están más cerca de ellos, ¿no? Entonces se puede estudiar cuánto tiempo les toma capturar una presa desde que la están buscando hasta que inclusive la ingieren. La que sigue, por favor. Este es un caso, ya pasamos, perdón, este es un caso de una ballena gris en la cual precisamente en muchas partes del mundo se hacen monitoreos para ver lo que le llaman monitoreos sísmicos, para ver cómo está la batimetría, para ver diferentes cuestiones y se ha visto cómo reaccionan también las diferentes especies ante este tipo de monitoreos y cómo les pudiera llegar a afectar. En este caso es un estudio que se realizó en ballena gris. ¿Puedes poner el sonido, por favor? Y bueno, a lo mejor ahorita no recuerdan los sonidos, ¿no? Pero por ejemplo, de las grandes ballenas que han visto es muy diferente el de una ballena azul al de una ballena esta, ¿no? Que se escuchó así como que como un pum, pum, pum. ¿Puedes poner la siguiente, por favor?
También, como ya les había mencionado un poco, la defensa del territorio, nuevamente es una pareja de, bueno, no una pareja, más bien un par de elefantes marinos que están luchando por sus hembras o por el territorio, ¿no? No lo sé, pero si puedes poner el sonido. La siguiente, por favor. Y bueno, también lo que se hace es comparar cada uno de los sonidos entre las diferentes especies. La primera imagen es una foca cangrejera. ¿Puedes poner el sonido, por favor? Sí. Y el siguiente es una foca leopardo. Bueno, entonces a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué nos sirve a nosotros como que comparar los sonidos? Pero el punto es que si, por ejemplo, están lejos de la embarcación, sigue todavía el sonido. Ya, si quieres ya detenerlo. Lo que les comentaba es que van a decir, bueno, ¿y para qué nos sirve a nosotros saber cuál es el sonido de cada una de estas especies, ¿no? Aquí, recuerden lo que les mencionaba, en muchas ocasiones está muy alejada la embarcación y no los logramos ver. Entonces, dependiendo del aparato, depende de la capacidad del mismo aparato, de qué tan fuerte estén vocalizando también los organismos, pues podemos ubicar en dónde están más o menos, ¿no? Nuevamente viene también otra parte de describir cómo son los sonidos. Ahorita que escuchen el primero es muy interesante, es el caso de una ballena, de la ballena minke, y de hecho su sonido es muy característico, se conoce como sonido boing, de tal manera que si estamos lejos de la embarcación, pero metemos nuestro hidrófono y escuchamos este tipo de sonido, pues podemos estar seguros de que relativamente cerca hay una ballena minke. ¿Lo puedes poner, por favor? La siguiente imagen es un manatí. También son sonidos para los manatís. En el caso de los manatís no está tan estudiada la cuestión de la acústica. No se sabe exactamente para qué los utilizan, pero bueno, se sabe que también emiten un tipo de sonidos. La siguiente imagen, la puedes poner, no recuerdo, creo que son ballenas piloto.
quieres ya de tenor, pon la siguiente, por favor, que es la de la ballena jorobada. Esa. Bueno, ahí le pusieron musiquita, ¿verdad? Pero... Y la última, nuevamente, es una foca de Weddell. La siguiente, por favor. Ok, y ya estamos a punto de terminar. Lo que les mencionaba también, nuevamente en cuestión de comportamiento, si puedes poner la primera imagen, son unos lobitos, crías de lobo. Bueno, como en este caso, pues ni siquiera está la madre, no sabemos si están llamando a su mamá pero bueno, es algo que ya a la hora de que se esté estudiando, pues se toman en cuenta todos estos factores, ¿no? La siguiente imagen, creo que nuevamente es una ballena jorobada. Así es, ¿no? Y podemos ver que está vocalizando, pero está realmente tranquila, ¿no? Entonces, posiblemente está en espera de una hembra. En la parte de atrás ustedes pueden ver otro organismo. En este caso, en muchas ocasiones llega a estar, es muy poco común que viajen en grupos, pero bueno, ahí está otra. Y hay otro tipo de sonidos que también se utilizan para buscar las interacciones entre las madres y las crías. Y por último, este es un ejemplo en el cual muchas, tanto marsopas como delfines, se conocen que tienen una gran capacidad de reconocer e inclusive distinguir entre diferentes objetos. En este caso, no recuerdo ahorita cuál es la especie, pero es un experimento directamente en campo, en la cual es una malla en la cual está llena de muchos hidrófonos, en la cual se está recibiendo el sonido para ver hacia dónde se va dirigiendo y cómo se está comportando ante este tipo de experimentos. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, esta es la última. Es un estudio que, aunque bueno, independientemente de si está uno de acuerdo o no con las condiciones de cautiverio, creo que también se puede obtener mucha información a partir del sonido. Y se ha visto que muchos delfines, particularmente delfines y la orca que pertenece a esta familia, tienen una gran capacidad de aprendizaje e inclusive de imitación de sonidos. ¿Puedes poner el video, por favor? Hello? Hello? Amy? Amy? 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye. Y ¿puedes pasar la última? Me parece que ya es la última. Sí, bueno, este es un pequeño ejemplo, un pequeño panorama de lo que se puede estudiar con
a través de la bioacústica en mamíferos marinos. Obviamente hay muchísimos más estudios, pero bueno, más que allá de conocer cómo vocalizan y cuáles son sus sonidos particularmente, pues sobre todo esto nos puede ayudar para la ciencia, particularmente para detectar dónde se encuentran. Y sobre todo en áreas que son difíciles de accesar o inclusive en la noche. Eso es algo que no les mencioné. El hecho de que utilicemos la bioacústica, se pueden dejar los aparatos colocados en el fondo del mar a diferentes profundidades y pueden permanecer durante cierto tiempo. Esto ya va a depender de la capacidad de las memorias que se coloquen en los aparatos, así como de la capacidad de las baterías. Entonces, se puede grabar por un periodo muy largo o tan corto como nosotros lo hagamos. Podemos detectar especies que se encuentren inclusive muy alejadas de la costa, especies raras, y bueno, al final de comportamiento también, como les mencionaba, pero al final de cuentas creo que todo esto se puede traducir en establecer medidas de conservación medidas de mitigación para finalmente llegar a la conservación de las diferentes especies. Y en el caso, pues, por ejemplo, de los pingers o del monitoreo acústico, que pueden traer un beneficio para el mamífero marino, también para el pescador, ¿no? Y finalmente, pues también en el caso de los monitoreos sísmicos, ¿no? También para que no estén afectando a estas diferentes especies de cetáceos, que al final de cuentas se vuelve a traducir en medidas de mitigación. Entonces, con esto termino mi plática. Si puedes poner la siguiente diapositiva y pues dudas, comentarios, quejas, lo que sea, pues estoy dispuesta a escucharlas y si les puedo resolver sus dudas, con mucho gusto.